Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a su clase de cursos de verano, ¿verdad? De inteligencias artificiales. Bienvenidos. Le damos la bienvenida a una nueva semana, la bienvenida a un nuevo mes, ¿verdad? Un mes muy especial por todo el ambiente festivo que hay detrás, pues, del mes de diciembre, ¿verdad? Que estamos, pues, iniciándolo y que ya, pues, escasos días, ¿verdad? 31 días prácticamente, 30 si descontamos este para que el año termine, ¿verdad? Y le decimos adiós al 2025 y bienvenido el 2026. Bueno, para no perder la costumbre, esta semana seguimos con meditaciones, ¿verdad? Respecto de valores que encontramos en la Biblia. Para esta semana nos toca la palabra o un nombre que se le da a Dios. Se encuentra en el capítulo 48 del libro de Ezequiel. Y es una visión, ¿verdad? Prácticamente Ezequiel tiene una visión de una ciudad, ¿verdad? En el futuro. Y que Dios le dice que esa ciudad se llamará Jehová Shama. En, en hebreo es con SH, doble M, y se pronuncia como Shama. Shama. En español, ¿verdad? Lo han adaptado como Jehová Sama. Es una forma, digamos, de adaptar el vocablo original de hebreo. De hecho, la palabra Jehová es una adaptación de Yahvé, que también es en el hebreo. Así que estos nombres debemos tomar en cuenta esa situación, ¿verdad? De que son, por lo general, adaptaciones que se dan entre diferentes idiomas. Ahora, el significado es un significado muy hermoso porque significa el Señor está ahí. En el tiempo en el que Ezequiel tuvo esta visión, el pueblo de Israel ya se hallaba cautivo en Babilonia. Ya habían sido llevados en la deportación cuando Babilonia conquistó el territorio hebreo, destruyó el templo de Dios, saqueó, digamos, toda la ciudad santa y pues su pueblo estaba viendo que estaban cosechando el hecho de no haber seguido las instrucciones que Dios les dio. Dios les advirtió a través de los profetas que si no dejaban sus malos caminos, vendría un castigo, ¿verdad? Y el castigo al remanente de Judá llegó por el lado de los babilonios. A las 10 tribus restantes se encargaron los asirios, pues, de castigar, digamos, a las 10 tribus restantes, pero lo que era Judá y Benjamín, que fueron las dos tribus, digamos, del sur, después de la división de las tribus, pues sufrieron de esto, ¿verdad? Y hay mucho, mucho en la Biblia, ¿verdad? Que nos habla de ese, de esos 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia, en donde perdieron toda esperanza. Vieron su ciudad saqueada, el templo destruido, el gran templo que había hecho Salomón, ¿verdad? Completamente en ruinas. Y es allí donde Dios le da esta visión a Ezequiel y le dice, yo estaré allí, allí estoy, allí he estado, pero tuve que abandonar a mi pueblo aparentemente, no porque yo quisiera abandonarlas, ellos fueron los que quisieron dejar mis caminos, ellos fueron los que se apartaron. Por eso luego Jesús viene y dice, ¿cuántas veces no quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Pero ustedes nunca lo permitieron. Así que vamos a estar meditando respecto de esto. Vea, el Señor está ahí, es un recordatorio de la presencia de Dios obrando en nuestra vida diaria. Cuando no sentimos que Dios está haciendo algo, es cuando Dios más está obrando en nosotros. Cuando pensamos, bueno, ¿y dónde está Dios en esta situación mala que estoy pasando? ¿Por qué no me escuchás, Señor? ¿Por qué no atendés mis súplicas? Dios está oyendo, pero hay que esperar su tiempo. Y miren qué curioso, Jehová Sama o Jehová Shama era una especie de sueño profético porque Ezequiel vio a Dios sentado en esa ciudad. Eh, y
En ese futuro, Ezequiel estaba viendo que Dios había vuelto a su pueblo. Y es ahí donde las cosas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento comienzan a tomar correlaciones. Y por ello el nombre de nuestro Señor Jesucristo como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es un nombre muy, muy interesante que si se revisa la historia bíblica, y no solo la historia bíblica, sino la historia fuera de la Biblia, nos damos cuenta que tiene un gran significado. Y es que en el tabernáculo, en el templo, allí habitaba la presencia de Dios. Pero cuando Jesús viene, ¿verdad? Se nos narra que el velo del templo se rasgó en dos y que la presencia de Dios salió de ese templo físico y comenzó a entrar a los corazones de todos aquellos que creemos que Jesús es el Señor. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá y vamos a seguir meditando sobre esta frase esta semana. Bien, estamos trabajando entonces viendo interconexiones, ¿verdad? De lo que vendría siendo un circuito con componentes básicos, componentes elementales. De momento hemos hecho las conexiones así como en el aire, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a ver cómo utilizar la placa de pruebas que incluye Tinkercad. Lo voy a armar el día de hoy así y mañana vamos a tratar de hacerlo de una manera diferente. Pero para que más o menos tengamos una idea de que lo que simulamos aquí se puede hacer en un ambiente real. Todo lo que Tinkercad nos permite manejar lo podemos hacer nosotros físicamente. Entonces hoy voy a traer, miren, una placa de pruebas. Vamos a ponerla por acá. Eh, eh, Nada más explicarles cómo funciona la placa de pruebas, ¿ya? Porque eso sí es bastante importante que lo sepamos. Eh, Voy a desactivar esto. Vale. La placa de pruebas, cuando la tenemos así, o la breadboard o la protoboard, son nombres que reciben estas, eh, debemos identificar su funcionamiento. Trae una serie de perforaciones para nosotros poner ahí las patitas de los elementos y los cables, lo que vamos a conectar. Entonces, nótese que esa parte, la parte superior y la parte inferior son como dos rieles, ¿vea? Son como dos rieles en donde se nos indica que todos estos pines que están aquí están interconectados entre sí. Entonces, si yo pongo algo aquí y aquí llevo un voltaje, por ejemplo, positivo, 3 voltios por decir algo, esos 3 voltios van a estar en todos esos. Si aquí pongo el negativo, que sería la referencia de 0 voltios, pues significa que en todos estos van a estar a 0 voltios. Así que es importante reconocer que donde se encuentran esos dos rieles, que están como separados del resto de la placa, son para poner nuestras fuentes de energía. Es decir, una pila, una batería o una fuente de poder, si tuviéramos acceso a una. En cambio, la parte central, que es esta de acá, eso de aquí, funciona de una manera diferente. Estas funcionan, miren, de manera horizontal. Estas funcionarían de manera vertical. Significa que si yo pongo algo aquí, lo que ponga aquí, todo esto está interconectado. Aquí hay una división y de este punto a este, todo está interconectado. Algunas traen estos números como para irnos ubicando en el pin pad. Por ejemplo, aquí llega hasta el pin 5, aquí va el 10, aquí va el 15, aquí va el 25 si vamos de 5 en 5 y aquí va el 30. Y ahí entonces lo que ponga aquí todo esto tiene la misma conexión. Entonces, normalmente lo que se hace es sacar un cablecito que va de aquí para aquí, ¿ya? Para un punto de estos. Y ahí es la entrada. Aquí ponemos un elemento, una patita aquí, por decir algo, y la otra patita aquí. De ahí es como el puente. ¿Ve? Y aquí podríamos poner el retorno de tierra. Es decir, podríamos estar haciendo una configuración dependiendo de lo que yo quiera montar, ¿verdad? De lo que yo quiera eh, simular su conexión. Pero básicamente estas funcionan así, de esta manera. Estos tienen la misma señal aquí y estos puntos también tienen la misma señal. Algunas incluso como esa traen letras.
Las letras y los números son para que cuando aquí es muy claro porque está en la pantalla, pero cuando lo tenemos en físico, los hoyitos pueden ser muy pequeñitos. Y, por ejemplo, uno de los errores comunes que suele suceder en este apartado es que yo estaba usando la fila 3, no me funciona el circuito porque el pin no lo puse en la fila 3, lo puse en la fila 4. Entonces ahí se da algo que debemos de evitar que se llama error, miren, se llama error de paralaje. Error de paralaje. Un error de paralaje es cuando viene de estar en paralelo a algo, vean, de ahí viene el término paralaje, estar en paralelo a algo, que si no estoy en paralelo, o sea, si no me pongo así a ver las cosas frente a frente o cara a cara, puedo cometer un error de paralaje, que es poner las cosas más a la derecha o poner las cosas más a la izquierda, vea, por no estar centrado. Entonces, aquí en el simulador no es muy difícil eso, pero cuando se arma ya un circuito práctico, un prototipo, sí, porque los pines son tan chiquititos que es bien fácil equivocarme y meter un pin donde no lo es. Y eso puede ser tan delicado como llegar a quemar componentes. Porque si pongo una señal donde en vez de ir un positivo pongo un negativo, eh, puedo generar un cortocircuito. Recuerden que el término cortocircuito es que este es el negativo y este es el positivo. Entonces, un cortocircuito significa que no hay nada en medio del negativo y el positivo, sino que se conectan directamente. Y eso siempre va a hacer que haya sobrecalentamiento y que la fuente de poder se queme o se agote. Si es una batería como esas que están acá, lo que le sucede a las baterías cuando hay un cortocircuito es que se sobrecalientan, se calientan demasiado por el cortocircuito. Ahora, si es una fuente de energía, digamos, más grande, como una fuente, para ese tipo de prototipos se usan mucho las fuentes de energía de computadoras. Vea, a los gates de computadoras se les quita la fuente de poder y allí vienen diversos voltajes. Si yo pongo eso en una de esas protoboard y genero un cortocircuito, lo más seguro es que voy a quemar toda la fuente. Las baterías pues son más baratas, ve, y solo se sobrecalientan al final de cuentas. A lo mucho se podrían llegar a inflar si el calor es demasiado excesivo, ¿verdad? O lo dejamos mucho tiempo bajo esas condiciones. Pero una fuente de poder se va a quemar y se va a estropear. Así que por eso es importante tener en cuenta esa situación. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a hacer un circuito sencillo, pero montado en la protoboard. Entonces vamos a utilizar, miren, una batería como la que hemos estado utilizando, ¿verdad? Vamos a poner aquí la batería. Vamos a usar dos baterías, ¿verdad? Para hacer los 3 voltios. Ven, voy a poner recuerden que hemos trabajado con la triple A y la doble A. Al final de cuentas es lo mismo. Vean, no le voy a poner interruptor, esto así va a quedar. Lo que sí es que las voy a rotar, miren, para que sea más fácil la conexión. Ve, entonces así las vamos a poner por acá. Ahí está rotadita. ¿Qué más voy a poner? Bueno, como estamos estudiando lo de los diodos LED, ¿verdad? Voy a agregar un diodo LED. Ve acá. Recordarán que habíamos dicho que había que usar una resistencia. Ve, entonces voy a agregar una resistencia. Y hoy voy a agregar un pulsador. Entre un interruptor y un pulsador hay una diferencia. ¿Ve? Y es que el interruptor sí es para encender o apagar, pero eso es permanente. O sea, mientras le mueva, va a estar siempre encendido. Cuando le muevo, se apaga. Los pulsadores son otra cosa. Por eso se llaman pulsador, porque significa que cuando le aprieto, pasa la corriente. Si dejo de apretar, deja de pasar la corriente. Así es como funciona. Los pulsadores en su mayoría traen 4 terminales. Ya van a ver cómo vamos a usar esas terminales. Es bien fácil. Se usan como entrecruzadas, ¿verdad? Es fácil.
digamos, utilizarlas. Bueno, entonces, con eso vamos a armar un circuito simple. Es casi el mismo circuito que hicimos en la clase anterior, pero hoy lo vamos a montar en la protoboard, para ver cómo funciona. Vale, entonces, lo primero es que recordarán que de estos habíamos dicho que había que configurarlos y que podían ser valores entre 330 a 470 ohms. La más común es la de 470, pero hoy para variar un poco voy a poner una de 330, pero tienen que ser ohmios, porque aquí está en kilo y kilo significa 1000. O sea, multiplicar lo que está ahí por 1000. No queremos eso, queremos que sean ohms. 330 ohms. Ahí estaría, digamos, mi resistencia ya configurada. Bien. Lo que voy a hacer, miren, es aquí, es como usted quiera acomodarlo. Y tiene que ver un poquito que usted conserve como cierta estética. De esas protoboard hay chiquitas, medianas y grandes. Entonces, dependiendo de lo que pueda armar, lo que se le pide a usted nada más es resguardar estética, que usted pueda como asignar así diversos tamaños. Entonces, vaya, voy a traer acá y voy a ponerlo, miren, en la fila 5. Entonces, pero miren, lo he puesto así, ¿ve? Si lo pongo aquí, ahí no sirve. Porque si lo pongo así, miren, estaríamos generando que la misma entrada es la misma salida. Incluso no hay ningún otro pin ahí donde poner. Vean, estos se tienen que poner así, miren, como que fuera un puente, como que ustedes piensen de que la, la resistencia es un puente. Es un puente entre qué, entre la señal que viene aquí y pasa por ella y llega aquí. Entonces, esto es como que piensen aquí como que fuera el río. ¿Ve? Aquí va el río, no hay nada, y ese es el puente donde van a pasar. Entonces, vamos a poner ese puente ahí. Ahora, voy a agregar, miren, esta de acá, la voy a agregar aquí, pero la voy a poner, a ver, por ahí. ¿Bien? Entonces, aquí quiero que noten algo. Esos interruptores, la función es que de aquí a aquí hay paso de corriente. De esta patita, así como cruzada a esta patita, hay paso de corriente. De esta otra a esta otra hay paso de corriente. Entre esta y esta pasa la corriente, pero el paso de corriente así en diagonal se activa cuando pulsamos. O sea que cuando no está apretada no hay paso, pero cuando pulso sí hay paso. Bueno, ahí estaríamos entonces con esta, solo que sí, quizás, vaya, por ejemplo, yo esta la puedo mover, miren, un puntito más abajo, para que no quede montada, porque en realidad no puedo, o sea, ya en la práctica yo no puedo poner en un punto dos cosas, o sea, cada patita va a un punto. Entonces, este punto de acá es de la patita del pulsador. Y este punto de acá va a ser para la patita de la resistencia. Como las tenía anteriormente, es como que estuvieran una encima de la otra. Y aquí sí se puede en la simulación, pero físicamente eso no se puede hacer. Bien. Ahora, voy a agarrar el diodo LED. Recuerden que hemos dicho que estaba el cátodo y que estaba el ánodo. Entonces voy a agarrar esto, miren, y lo voy a poner aquí. Si lo pongo allí, noten que lo único que pasa es que como que tapara. Como que tapara. Lo puedo poner aquí, como que quedar encima de la resistencia. Puedo poner también aquí, miren, así. Pero allí vamos a perder un poquito de la estética. Ahí va a ser necesario, digamos, modificarlo un poco. Entonces, por razones del espacio, voy a hacer esto para acá, miren. Queda como encima, visualmente se ve como que estuviese encima. Pero en realidad sabemos que, por ejemplo, si voy a poner este otro, miren. Si lo ponemos aquí, así, ya no queda encima. Eso es algo que creo que no les había explicado. A medida yo ingreso objetos a mi área de trabajo, el objeto que ingresé primero va quedando como en capa. Entonces, el que ingrese primero queda así, luego el que ingreso segundo queda encima de este, y luego el siguiente aquí, y así. Van quedando como en forma de capa. Por eso es que veían de que la resistencia estaba como encima del LED, vean. Pero ahorita ya lo habríamos corregido.
Va, entonces ahí ya tendríamos eso. Ahora, ¿qué es lo siguiente que toca hacer? Bien, lo siguiente es ya definir las conexiones. Entonces, para las conexiones tenemos acá, eh, pero en este caso, voy a hacerlo así, mira. Vamos a asumir que lo positivo, lo vamos a poner aquí con color rojo, miren, va de este punto, pero aquí necesito hacerlo llegar a esta patita, miren. Entonces, tendríamos que pasar de aquí para acá, ahí, y ahí se establece como la conexión. Aquí se puede hacer, pero en la tarjeta no se puede. Lo que sucede es que esta que estamos viendo aquí tiene poquitos pines acá, poquitas áreas, solo tiene 5 nada más. Hay otras que traen más y eso permite que uno pueda manipular de manera diferente. Pero la idea es que aquí, miren, llevamos eso y significa que de esta voy a poner aquí, miren, el positivo. Y ahora voy a usar otro cablecito, el negativo. Aquí les recomiendo primero poner el cable así y después cambiarle el color, porque si le quieren cambiar el color desde un principio, le va a cambiar el color a la que acaban de hacer. Entonces aquí iría, miren la negativa y vamos a usar otra negativa, miren que iría desde aquí. Vean que cuando marcamos ahí, miren, todo se ilumina. Significa que esos todos son el mismo punto. Entonces voy a poner esta acá y la voy a llevar aquí, miren, donde sale la patita. Entonces, la trayectoria de la corriente es, sale por acá, llega aquí, entra aquí. Si se pulsa, la corriente pasa. Si no se pulsa, no pasa. ¿Pasa dónde? Pasa la resistencia. Entra por la resistencia, entra por el ánodo, pasa por el LED, sale por el cátodo y luego regresa a la fuente. Ahí está la circulación. Recuerden que la corriente son electrones que circulan así, ¿verdad? De uno como haciendo un círculo en trayectoria cerrada. Bueno, hasta ahí estaríamos con eso. Ahora vamos a probar acá. Vea, le vamos a dar aquí en iniciar simulación. Bien, y ya se inició la simulación. No sucede nada aparentemente, pero podemos venir y ahora apretar acá sobre el pulsador. Ahí tendríamos que ver que el LED se está encendiendo, pero pueden ver que no hay encendido. Entonces vamos a probar acá. Am, Habíamos puesto así cruzado. Voy a tener aquí la simulación. Vamos a pasar ahora esta terminal para aquí. Este que está, lo vamos a pasar para acá. A que llegue ahí. Le vamos a dar en iniciar simulación. Y si pulsamos, no hay encendido. Bien, entonces esto nos está indicando que posiblemente tengamos ahí algún problema en la forma en la que está distribuido el circuito. Aquí es donde resulta interesante poder utilizar el multímetro. Entonces ponemos el multímetro y ese nos permitiría ir viendo dónde hay y dónde no hay voltaje. Vamos a agregarle aquí un negativo y vamos a ver aquí. El negativo lo vamos a conectar aquí. Realmente todos tienen el mismo punto. Aquí. Y ahora vamos a llevar una sonda positiva. Lo vamos a poner aquí. Ahí vamos a iniciar la simulación. Vamos a ver, mire, ahí estamos obteniendo los 3 voltios. Ve. O sea, entre este punto y este punto, los 3 voltios de la batería ahí están. Pero hay un punto en medio de nuestro circuito donde no hay voltaje, donde se pierde el voltaje porque tendría que encendernos el LED y no está encendiendo. Entonces vamos a revisar ahí en donde puede estar, digamos, el problemita.
Vamos a detener simulación y vamos a enfocarnos. Ahora voy a mover la negativa, miren, vamos a ver aquí. Vamos a ponerla acá, miren, en esta terminal. Vamos a ver ahí. Vamos a iniciar simulación y miren, ahí nos dice que no hay voltaje. O sea, ahí se perdió el voltaje. Y si pulsamos, tampoco hay paso de voltaje. Entonces, como que el problemita está aquí. Vamos a comprobar. Si ponemos fuera nuestro, ahorita, em, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner, mira, aquí estaríamos poniendo directa la corriente sin el pulsador. Bien, vamos a iniciar simulación. Pero se me olvidó llevar las puntas. Vale. Esta punta la vamos a llevar aquí, mira, en la entrada de acá, de la resistencia. Ahí está. Iniciamos simulación y ahí hay un indicativo, miren, 0 voltios. No estamos midiendo voltaje. Tendríamos que estar midiendo voltaje porque estamos entre este punto y este, pero no hay ahí medición de voltaje. Entonces aquí pareciera que entre este pin y este no estamos teniendo como continuidad. Bien. Entonces vamos a detener simulación. Vamos a mover ahorita esto aquí. Voy a quitarla y vamos a revisar a ver si está pasando la corriente en ese punto. A ver si hay paso de corriente entre lo que vendría siendo nuestra positivo y la resistencia. Vamos a darle a iniciar simulación. No tenemos ahí, miren, medición de voltaje, no hay. Bien. Vamos a ver si hay medición de resistencia. Tampoco. Ahora sí, miren, ahora sí ya se ajustó. Significa que ahí sí hay paso. Ahorita tenemos paso y si medimos el voltaje, ahí se nos cae a cero. Tendría que haber por lo menos una medición de la caída de voltaje de la resistencia, eh, porque la resistencia sí nos está midiendo, pero el voltaje no está ahí activo. Entonces, pareciera que el problema lo tenemos aquí, en esta conexión. Vamos a pasar esta conexión, vamos a tratar de ponerla así y que llegue, miren, aquí a este punto. Vamos a darle a iniciar simulación. Vamos a ver si tenemos medición. Bueno, ahí estamos igual, miren, no hay medición de voltaje. O sea, la corriente aquí está llegando, pero de aquí a acá pareciera que no hay paso. Bien. La resistencia sí está funcionando porque cuando medimos valor nos da, digamos, el valor de la resistencia que está ahí puesta entre esos dos, pero no nos está dando como el paso de la corriente. Ya, sí, ahí hay un problemita. Vale, ahora, ¿qué tal si en vez de poner una resistencia, quitar, digamos, la resistencia y qué tal si ahora ponemos el diodo LED? Pero pueden ver, tenemos que usar así dos terminales para que funcione. Entonces, quizás lo voy a poner más abajito para que sea más claro. Y este tendría que ir aquí. Lo vamos a moverlo para acá. Y ahora vamos a trazar una del cable que vaya de esta patita, miren, la patita 4 aquí. Vamos a iniciar simulación y ahí nos da un error, miren. ¿Qué significa esto? Que ahí lo que tenemos seguramente, vamos a cambiar a voltaje, perdón. Ahí está.
Nos decía error porque estábamos midiendo resistencia y ahí no hay resistencia. Ahora sí, miren, entre este punto de aquí a aquí y de aquí a aquí, estamos obteniendo 3 voltios. Pero a pesar de que estamos obteniendo 3 voltios, el diodo LED no está trabajando. Ahora, si nosotros le damos vuelta, por ejemplo, cambiamos aquí y rotamos ahora el diodo LED y lo ponemos con las patitas así, miren, eso que acaba de suceder nos indica que el LED se quemó. El LED se quemó porque no hay resistencia que lo proteja. Le metimos directamente los 3 voltios y eso nos indica de que hay un error. Es decir, si lo estuviéramos haciendo físicamente, lo que sucedería es que sentiríamos un olor como a quemado y el LED hubiera iluminado, pero se hubiera apagado en un momento. Ahora, si venimos y agregamos la resistencia, habíamos dicho, es importante tener una resistencia de protección. Esta la habíamos configurado a 330 ohmios. Y ahora venimos y la ubicamos aquí. O sea, vamos a quitar esta línea de aquí. Vamos a decir, bueno, esta en realidad va a llegar aquí, a este punto. Pero aquí vamos a poner ahora el resistor entre estos dos puntos. Ahí estaría el resistor. Y ahora le damos en iniciar simulación. Ahora sí, miren, ahí enciende, normal. Ya no se quemó porque lo estamos protegiendo. Bien. Ahora vamos a poner el pulsador. Vamos a poner el pulsador, el cual tendría que ir esta patita. Vamos a moverle aquí. En este caso va a ser acá. Para que nos quede aquí, digamos, la conexión. Y vamos a iniciar la simulación. Vean ahora el LED no ha encendido, pero si pulsamos aquí, miren, ahí enciende. Vean, ahí estaríamos. Y tenemos ahí los 3 voltios. Como ya verificamos a través de esto, ya verificamos con nuestro tester, bien, entonces podemos venir y quitarlo. Es como desconectar. Ya no lo vamos a usar. Ya verificamos dónde estaban los problemitas de conexión. Y ahora le damos acá, iniciar nuevamente. Bien. No pasa nada, pero si le pulsamos aquí, ahí está el encendido. Se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Entonces podemos recrear algunas cosas similares. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo agarrar, incluso aquí se puede hacer, miren, control C y control V, como copiar y pegar. Bien. Entonces puedo poner aquí este, puedo agarrar esta, control C, control V, copiar y pegar. Bien. Y puedo agarrar el diodo, control C y control V. Pero en este caso vamos a cambiar el color. Vamos a ponerlo verde, digamos. Y nos faltaría, eso sí, hacer la conexión del siguiente cable. ¿Ve? Tendríamos que hacer ahora un cablecito para conectar, miren, de este punto, de acá, hacia acá. ¿Ve? Y necesitaríamos un cablecito más que vaya de aquí para esta patita. Ahí es donde les decía de que esto funciona cruzado. ¿Ve? Es decir, para que el pulsador funcione, tienen que ponerse esta patita pase con esta o esta con esta. Ahí como uno quiera conectar. Si le damos aquí iniciar simulación ahora, ahí no pasa nada. Pero si yo aprieto acá, se enciende el rojo. Y si aprieto acá, se enciende el verde. Rojo, verde, rojo, verde. Y podríamos agregar, digamos, un bloque más. Ve, vuelvo a agarrar esto, lo copio y lo pego. Bien.
que no detuve la simulación. Hoy sí, copiamos y pegamos. Lo podría poner aquí. Aquí es donde les digo que hay que respetar como cierta estética, ¿verdad? Ir dejando como los mismos espacios. Entonces usted va dejando los mismos espacios. Podríamos agregar otra resistencia más. Y vamos a copiar otro diodo LED. Lo vamos a poner acá, miren. Todos van en la misma fila, ¿verdad? La misma distancia, ¿verdad? Esa más o menos viene siendo la idea. Solo que este tendríamos que moverlo aquí, para que quede ya acabado. Y este le puedo cambiar el color, por ejemplo. O así marcarlo. Y eh, ahí vamos a ponerlo azul, por ejemplo. ¿Eh? Y voy a hacer otra vez las conexiones. Primero vamos a comenzar por el positivo. Y tiene que ser de aquí para acá. Ahí está positivo. Y ahora vamos a hacer los negativos, ¿verdad? Que tiene que ser, digamos, de esta patita a esta patita. Nada más que este lo vamos a hacer negro para cerrar ahí circuito. Y podemos iniciar nuevamente simulación. No enciende ninguno, pero eh, al pulsar ahí está el rojo, ahí está el verde y ahí está el azul. Mantenemos pulsado. Si se mantiene pulsado sobre uno de ellos, entonces ahí vamos a comenzar a ver la animación. Hasta que se suelta el clic, y es que ocurre lo contrario. Vean, ahí sería el azul y así sucesivamente. Bueno, chicos, ese un ejemplo más, ¿verdad? De cómo podemos ir ya montando lo que son algunos prototipos, cómo funciona la Protoboard. Mañana vamos a explicar un poco más respecto de lo que estuvimos haciendo el día de ahora. Nos quedamos hasta aquí y nos vemos primero Dios mañana. Que Dios me le bendiga.